Hola amigos y bueno, bienvenidos a otro video acerca de mitología antigua, y en esta ocasión vamos a ver un mito que es muy relevante para los tiempos que corren, que es el mito de Prometeo, quien fue el titán que robó el fuego, ¿no? Digo que es relevante porque la mayor parte de los astrólogos modernos equiparan el mito de Prometeo con Urano, ¿no? Y sobre todo entonces con Acuario también. Así que bueno, vamos a conocer el mito, después lo vamos a interpretar. Bueno, el mito tiene lugar al comienzo de los tiempos, digamos. Prometeo era un titán. La raza de los titanes estaba un poco antes que los dioses. De hecho, hay en un momento una batalla entre los dioses y los titanes, y vencen los dioses y los dioses quedan a cargo un poco de todo y los titanes son exiliados, ¿no? Eh, Prometeo era hijo de un tal Jápeto, y su madre se dice que era una oceánide, una ninfa que vivía en el océano y pertenecía al océano. Algunos dicen que era una tal Clímene, otros dicen que era Asia. Asia era la ninfa del continente asiático, ¿no? Prometeo tenía hermanos, tenía varios hermanos que eran también conocidos, que aparecen en los mitos. Uno de ellos era Atlas, a quien Zeus lo fuerza cuando los titanes son derrotados a ser el que sostenga el mundo, ¿no? Después su hermano, el hermano con el que más interactuaba era Epimeteo, vamos a hablar de él. Después tenía un hermano más llamado Menecio, que también... pero bueno, Prometeo era el que superaba a todos los hermanos en astucia y engaños. No tenía miedo a ninguno de los dioses. Incluso, bueno, se atrevió a burlarse de Zeus, ¿no? Eh, Se dice que Prometeo se desposó también con una de las Oceánides. Algunos dicen que fue con Pronea, otras con Hesíodo o Clímene. Eh, Tuvo un hijo que se llamaba Deucalión. Y también tuvo una hija que se llamaba Aidos, que era la modestia, ¿no? Prometeo era, como decía, el más inteligente un poco de sus hermanos y de esa generación de titanes, y tenía la capacidad de ver de alguna manera el futuro o de predecir lo que iba a ocurrir. Es decir, él podía ver lo que pasaba y pensar hacia adelante, pensar hacia el futuro. Mientras que su hermano Epimeteo tenía un pensamiento retardado, es decir, es como que veía las cosas después que pasaban, ¿no? O comprendía las cosas después que pasaban. La hija de Prometeo, decía, es la modestia, Aidos, y la hija de Epímeto es Profasis, quien es la excusa, ¿no? Esto es una de las cosas así que tienen los mitos griegos, ¿no? Que es que aquel que piensa, digamos, que tiene obviamente una capacidad de pensamiento superior, tiene modestia, y el que tiene una capacidad de pensamiento inferior solo da luz a excusas, ¿no? Es decir, es un toque bastante poético, ¿no? Pero bueno, la historia, hay varias maneras de contar la historia. Una es que los dioses o los seres estaban siendo divididos entre seres mortales y seres inmortales. Entre los seres mortales obviamente estaban los seres humanos y los animales, y se le encarga a Prometeo y a su hermano Epimeteo que de alguna manera fueran los benefactores de la raza humana, que por lo menos decidieran qué iban a hacer, qué clase de seres iban a ser los seres humanos, ¿no? Entonces, en un momento, Prometeo les enseña a los humanos a hacer sacrificios a los dioses, pero engaña a los dioses. Lo que hace es hace que los humanos sacrifiquen un buey, y toma la carne y las buenas partes del buey, por decir así, y las coloca escondidos dentro del vientre del animal, y después coloca los huesos con una capa como de grasa que se veía apetitosa desde afuera. Entonces le da a elegir a Zeus cuál quiere que sea el sacrificio para los dioses, y Zeus, al ver la capa de grasa esa, dice: quiero que sea este. Y se da cuenta que había elegido los huesos, ¿no? Entonces Zeus se enfurece con Prometeo.
A partir de ese momento, cuando se hacían sacrificios a los dioses, que esto es algo que ya no se hace más, por lo menos tan literalmente como se hacía antes, los humanos consumían la carne de los animales y le daban a los dioses los huesos y quemaban los huesos, ¿no? Entonces, bueno, Zeus, enfurecido por este engaño que le había hecho Prometeo, pensaba darle el fuego a los humanos, pero se lo niega, dice: los humanos no van a conocer el fuego. Pero Prometeo decide robar el fuego para los humanos, porque decide que los humanos tienen que tener una civilización y necesitan el fuego, ¿no? Entonces, bueno, sube al monte Olimpo, y hay varias versiones. Unos dicen que coge el fuego del carro de Helios, otros dicen que lo toma de la forja de Hefesto. Hefesto era el dios que estaba casado con Afrodita, con Venus, que era el dios que era como que trabajaba, el herrero, ¿no? Que trabajaba con metales y con hierro, que también era cojo, ¿no? Digamos, caminaba, era rengo, caminaba, tenía un problema con las piernas. Hay varias versiones de dónde toma el fuego. Después hay otra versión, que es la versión que cita Platón en uno de sus libros, que dice que Prometeo había decidido que los hombres iban a ser, o los seres humanos iban a ser civilizados. Entonces toma las artes de Atenea y las artes de Hefesto, ¿no? O sea, Atenea, que era una gran hilandera, lo vimos en el video de Aracne, ¿no? Y de Hefesto, que trabajaba los metales, ¿no? Entonces necesitaba el fuego para que los hombres pudieran trabajar los metales, ¿no? Sea como sea, bueno, Zeus se enfurece ante ante este robo del fuego, porque él había dictaminado que los humanos no estaban preparados para usar esa tecnología, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento comienza la civilización de los seres humanos, ¿no? Es decir, cuando los hombres descubren el fuego, de alguna manera dejan de ser animales y empiezan a usar la tecnología para su provecho, ¿no? Por supuesto, el argumento de alguna manera, bueno, en esta versión que acabo de contar, Zeus le impedía a los humanos usar el fuego porque se había enojado por la cuestión de los sacrificios, pero un poco en las otras versiones de la historia, Zeus y los dioses consideraban que los humanos no estaban preparados para usar el fuego, porque el fuego puede ser muy beneficioso, pero también puede ser muy destructivo. Entonces los seres humanos deberían apartarse. Un poco la idea de los dioses era que los seres humanos no deberían apartarse de usar ese tipo de tecnología, porque no estaban preparados como los dioses para usarla sabiamente, ¿no? Pero Prometeo dice: no, los seres humanos les corresponde usar el fuego. En castigo por por haber robado el fuego y por haberlo engañado con lo de los sacrificios, Zeus se lleva a Prometeo al Cáucaso y lo encadena a una roca y lo condena que todos los días iba a bajar un águila, ¿no? Y el águila era un animal, uno de los animales sagrados de Zeus, ¿no? Es el animal que vuela más alto, que vuela más lejos, ¿no? Por lo tanto era un animal, o un pájaro que tenía que ver con Zeus, con Júpiter, ¿no? Con la expansión, ¿no? Entonces este águila le picoteaba el hígado, es decir, le comía el hígado a Prometeo todos los días. El hígado después se regeneraba y después el águila al día siguiente bajaba y le volvía a comer el hígado. Esto obviamente era muy doloroso, y hay varios cuadros del Renacimiento de Prometeo sufriendo dolores mientras el águila le come el hígado. Sin embargo, Prometeo no se queda para siempre atado a la roca o castigado. Hay dos versiones. Una de ellas es que lo libera Heracles, o sea, Hércules, ¿no? En uno de sus trabajos, porque Prometeo podía ayudarlo a cumplir el trabajo que estaba llevando a cabo. En esta versión del mito, a Zeus no le importa que Heracles liberara a Prometeo, ya que
Heracles era hijo de Zeus y Zeus estaba interesado en que Heracles lograra la gloria, entonces un acto de, bueno, de liberación y misericordia ayudaba a la glorificación del mito de Heracles, ¿no? Se dice que, según esta versión, Prometeo fue liberado, aunque debía llevar con él un anillo unido a un trozo de roca a la que fue encadenado, para recordar que los dioses lo habían castigado. En agradecimiento, Prometeo le reveló a Heracles el modo de obtener las manzanas doradas de las Hespérides, ¿no? Que era el trabajo que estaba llevando a cabo Heracles en ese momento. En otra versión, Prometeo le revela a Zeus de que si, como él podía ver el futuro, ¿no? De que si tenía un hijo con la Nereida Tetis, este hijo llegaría a ser más poderoso que su padre, ¿no? Quien quiera que fuera, es decir, cualquiera que tuviera un hijo con Tetis iba a ser superado en poder por su hijo, ¿no? Entonces Zeus se abstiene de seducir a la Nereida Tetis, y es un tal Peleo el que tiene un hijo con Tetis, y su hijo es Aquiles, ¿no? Quien es conocido por el mito de Troya, ¿no? Que llegó a ser efectivamente más poderoso que su padre. Entonces, como Prometeo revela esto a Zeus, Zeus le ordena a Hefesto, el dios, que lo desencadene de la roca. Hay un tercer mito, o hay después una cuestión de que en el mito de Quirón, cuando Quirón está herido, esto lo vamos a ver en otro video, cuando Quirón es herido y no puede morir, él elige, bueno, volverse mortal y cambia su destino por el de Prometeo, que estaba también encadenado a la roca. Ese es una tercera versión. Algunos dicen que no, que sí, que Quirón cambia su inmortalidad por la de Prometeo, pero que Prometeo ya había sido liberado de la roca por Heracles, ¿no? Por Hércules. Así que bueno, este es el mito de Prometeo. Básicamente Prometeo es el que le da a los humanos el fuego y por lo tanto le da la civilización. Después hay una cuestión muy interesante, que es una bifurcación de la historia que da para hacer un video propio, pero lo voy a mencionar acá. Cuando Zeus condena a Prometeo, bueno, a ser encadenado a la piedra y que el águila le coma el hígado, Prometeo habla con su hermano Epimeteo, que no era el más sagaz de los titanes, y le dice que no recibiera ningún regalo ni ofrenda por parte de Zeus a los dioses, porque los dioses estaban enojados con la humanidad y con ellos y con la humanidad, y que querían, entonces por lo tanto iban a querer perjudicar a la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, Epimeteo le hace caso. Entonces Zeus, para engañar a Epimeteo, lo que hace es construye una mujer que se llama Pandora, ¿no? Y la dota de mucha curiosidad. Entonces se la envía, ¿no? Entonces Epimeteo se casa con Pandora, y como regalo de bodas los dioses le envían, bueno, en la versión moderna del mito es una caja, pero en realidad en el mito original era una ánfora. Es decir, la ánfora era estos recipientes de arcilla que tenían los griegos, donde se guardaban los granos y el vino, ¿no? Entonces le dicen que no mirara adentro, que no abriera la ánfora y que no mirara adentro por ningún motivo, ¿no? Estaba escrito. Era un regalo extraño para un casamiento, pero una boda, ¿no? Pero bueno. Entonces Pandora, a la cual los dioses le habían dotado de mucha curiosidad, abre, en un momento no puede evitar la curiosidad, abre el ánfora o la caja es decir, en el Renacimiento alguien tradujo mal ánfora por caja y quedó la caja de Pandora, pero originalmente era una ánfora. Y bueno, resulta que en el ánfora estaban todos los males de la humanidad: la muerte, el sufrimiento, el dolor, las angustias, ¿no? la enfermedad, etc. Entonces todos los males se esparcen por el mundo de los humanos. Pero dentro de la caja había una sola cosa buena, que era la esperanza, o dentro del ánfora, y Pandora logra tapar el ánfora antes de
antes de que la esperanza se escape, ¿no? Entonces, bueno, esto da un poco un panorama de cómo es el mundo de los humanos. Tenemos, es decir, el titán Prometeo robó el fuego para nosotros, tenemos la capacidad de ser seres civilizados, pero al mismo tiempo se esparcieron en el mundo todo un montón de males con los cuales tenemos que vivir, el sufrimiento, el dolor, pero bueno, lo único que nos queda es la esperanza, ¿no? Es decir, la esperanza de que las cosas mejoren. De ahí viene obviamente la frase: la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Porque la esperanza es lo que quedó dentro del ánfora, dentro de la caja de Pandora. Bueno, este es el mito completo más o menos de Prometeo, incluyendo la parte de Pandora, que en realidad es algo que le pasa al hermano, ¿no? Pero que tiene que ver con su robo del fuego. Básicamente hay tres interpretaciones profundas, se dice, del mito de prometeico, ¿no? Por un lado, se lo considera una figura bienhechora, civilizadora, que hace posible el progreso de la humanidad. Y esto es interesante, que intenta igualar al hombre con los dioses. De ahí viene el enojo de Zeus con la humanidad. Es decir, el fuego era para uso exclusivo de los dioses y no le correspondía a los humanos usarlo. Y cuando los humanos alcanzan el uso del fuego, de alguna manera se acercan a los dioses, ¿no? Entonces, esto marca el enojo de Zeus, ¿no? Después hay una lectura de Prometeo como el rebelde romántico que desafía a los dioses y a la naturaleza, ¿no? Esta era una visión más de la época romántica, del 1800, de fines del siglo XVIII, ¿no? Al principio del siglo XIX, donde se veía como a Prometeo como aquel que se había alzado contra los dioses, ¿no? Para beneficiar a la humanidad. Después hay una versión negativa que dice que justamente el regalo del fuego a los hombres de alguna manera significa la pérdida de la inocencia, ¿no? Digamos que el hombre vivía en comunión con la naturaleza y al hombre crear un poco la tecnología o lograr el desarrollo tecnológico que empieza con el fuego, el hombre pierde un poco esa comunión con la naturaleza y comienza un poco la caída del ser humano, ¿no? Y que justamente esta visión es una visión como que dice que justamente los sufrimientos, es decir, la apertura de la caja de Pandora, de alguna manera es lo que trae el uso de la tecnología, el uso del comienzo de la civilización es lo que trae infelicidad a los humanos, ¿no? Este mito en astrología está, como decía, muy ligado con el mito de Urano. De hecho, Liz Green y un poco toda esa generación de astrólogos que eran los astrólogos de los años 80 y 90, que eran junguianos y consideraban, hacían astrología psicológica, decían que el mito de Urano es el mito de Prometeo y que de hecho Urano, hasta, digamos, el nombre del planeta hasta tendría que ser Prometeo más que Urano, ¿no? Y que bueno, todo lo que tiene que ver con Urano y Acuario tiene que ver exclusivamente con este mito, no exclusivamente, pero tiene que ver en gran parte con este mito, ¿no? Fundamentalmente con este mito, digamos. Y bueno, lo primero que nos presenta este mito es la cuestión del avance tecnológico, ¿no? Y todos los justamente, así como el fuego era una gran herramienta bien usado para la humanidad, porque se podía usar para calentarse, se podía usar para cocinar la comida, ¿no? O para forjar las armas, o para forjar el hierro y usarlo para cosas útiles. También el fuego causa una tremenda destrucción, ¿no? Es decir, el fuego puede ser hecho para quemar una aldea, ¿no? Quemar una ciudad. Puede ser usado. Entonces hay que usarlo con mucho juicio y digamos, así como el fuego, podemos decir, toda la tecnología tiene un lado bueno que puede ser usado para beneficio de la humanidad y un lado destructivo que puede ser usado para destruir a la humanidad. Y esto ocurre con todos los adelantos tecnológicos. Fíjense que los adelantos tecnológicos del último siglo,
bueno, a ver, la energía nuclear. La energía nuclear es exactamente lo mismo que el fuego, ¿no? Es decir, puede ser usado para fines pacíficos y para producir energía muy barata y muy abundante, pero al mismo tiempo puede crear bombas atómicas o un Chernobyl, ¿no? Es decir, si está mal usado y las consecuencias pueden ser terribles, ¿no? Si usamos mal la energía atómica. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, todo lo que hace Monsanto, toda la cuestión de la manipulación genética de los granos y ese tipo de cosas. Bueno, podemos tener toda esa tecnología de vanguardia de los genes, bueno, puede traer plantas más resistentes, pero al mismo tiempo eso trae problemas, ¿no? Algunos dicen que las plantas transgénicas o los granos transgénicos no, por ejemplo, perjudican a ciertos insectos, que por eso las abejas se están muriendo, ¿no? Después, bueno, todo lo que tiene que ver con, qué sé yo, la investigación con las células madre, todo ese tipo de cosas. No quiero comentar mucho porque no entiendo esos temas, ¿no? Pero todo, es decir, cuando se habla de todas esas cuestiones, hay mucha gente que habla a favor de los beneficios que eso va a traer y hay otra gente que habla en contra, diciendo que eso va a traer muchos males, ¿no? Lo mismo está pasando con las computadoras, con la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial trae grandes beneficios y todavía estamos en los comienzos, está todo en pañales, ¿no? Pero al mismo tiempo hay ya gente que dice, bueno, millones se van a quedar sin trabajo porque se los van a sacar los robots y la inteligencia artificial, ¿no? Después, bueno, también todo lo que tiene que ver con, qué sé yo, inclusive con la invención del automóvil, la invención de los aviones, ¿no? Es decir, si pensamos en los aviones de los vuelos de larga distancia, sí, por un lado son un medio magnífico para viajar rápido, pero por otro lado contaminan el planeta y también, bueno, cuando fue el coronavirus, es decir, se expandió rápidamente porque la gente viajaba de un lado a otro del planeta sin cesar y entonces una pandemia que empieza en China llega a Sudamérica a las 2 o 3 semanas, ¿no? Porque, digamos, cuando la gente viaja enseguida contagia las enfermedades y todo ese tipo de cosas. Entonces, toda la tecnología tiene un lado, así como el fuego, que es la tecnología original, tiene un lado benefactor y un lado destructivo, toda la tecnología tiene un lado benefactor y un lado destructivo. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que una vez que los seres humanos alcanzan un nuevo grado de desarrollo tecnológico, no se puede volver atrás, ¿no? Es decir, no podemos, es decir, una vez que la humanidad conoció el fuego, no puede volver atrás y decir, bueno, olvidémonos de este descubrimiento, olvidémonos de este invento, sigamos viviendo como si esto no lo hubiéramos conocido. Una vez que conocemos una nueva tecnología, ya estamos en una etapa diferente y tenemos que sí o sí usar esa tecnología y esperar que esa tecnología sirva para el progreso, ¿no? Y digamos, aguantarnos o bancarnos o soportar los buenos usos que tiene la tecnología, digamos, tratando de minimizar el impacto de los malos usos que pueda tener esa tecnología o de los defectos que pueda tener esa tecnología, ¿no? Pero no se puede volver atrás. Esto es un poco el gran, la gran lección que nos da Prometeo, el mito de Prometeo. Es decir, una vez que los hombres conocen el fuego, ya viven en la era del fuego, no pueden volver a vivir en el estado de inocencia, ¿no? Y una vez que el hombre conoce los secretos del átomo, o el ser humano conoce los secretos del átomo, no podemos volver atrás y volver a una época preatómica, ya estamos en la era atómica, ¿no? O en la era de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Y por qué esto es relevante hoy? Bueno, porque estamos viviendo en tiempos muy acuarianos, ¿no? Es decir, estamos viviendo en una conjunción Júpiter-Saturno en Acuario, que va a traer una energía acuariana por 20 años, que comenzó en el 2020 y se va a ir en el 2040. Y sobre todo porque Plutón ingresó en Acuario, ¿no? Entonces, al ingresar Plutón en Acuario, esto nos trae una formidable energía poderosísima de Acuario. Que trae este tipo de... Bueno, cuando Plutón ingresó a Acuario explotó la cuestión de la inteligencia artificial, del chat GPT, de todas esas cosas. Y
y esto es solo el comienzo, es decir, Plutón ni siquiera ingresó definitivamente en Acuario, todavía tiene, en el momento que grabo esto es abril del 2024, Plutón tiene que retrogradar hacia el último grado de Capricornio y recién va a entrar definitivamente en Acuario en noviembre de 2024, y después va a recorrer Acuario hacia el 2000, hasta el 2043, ¿no? Ayer estaba viendo un video acerca de cualquier otra cosa y mencionaron que hacia el año 2000, en Japón había una computadora de 600 millones de dólares, que era una supercomputadora que tenía una capacidad de procesamiento de algo así como 36.5 tera, no sé qué, tera nano, no sé qué, que era la capacidad de procesamiento, ¿no? Y que era una computadora que hoy, si uno quiere construir, saldría 600 millones de dólares. Y ahora se anunció que la nueva PlayStation va a tener una capacidad de procesamiento de 33 giga nanos, no sé cuál es la... bueno, si la otra tenía 36 y salía 600 millones de dólares, la PlayStation, que es lo que se usa para jugar a los juegos electrónicos, digamos, va a tener una capacidad muy similar y va a ser un aparato que va a costar 500 dólares, ¿no? Bueno, va a costar 500 dólares en el resto del mundo. En Argentina seguramente va a costar 1.500 porque hay un mercado protegido, ¿no? Pero de tecnología, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. Esto es lo que estamos viendo, es decir, un desarrollo de la tecnología que es imparable, ¿no? Algo que, digamos, que trae todos los días cosas nuevas. Y no podemos, es decir, lo que no podemos hacer es volver a la etapa de la inocencia, volver y decir, no, bueno, vivamos como si no existieran las computadoras. Existen las computadoras, no podemos vivir como si no existieran las computadoras, si no existieran los teléfonos celulares o si la humanidad no haya conocido este tipo de tecnologías. Tenemos que ir hacia adelante. Por lo que Prometeo nos habla es ir hacia adelante, ¿no? Es el titán que nos habla del futuro, ¿no? Carl Jung decía que, bueno, Carl Jung se refería a Prometeo y a Epimeteo cuando él hablaba de las funciones de la psique. En una de las funciones de la psique de Carl Jung era el pensamiento, y él decía que cuando el pensamiento funciona bien es el pensamiento prometeico, ¿no? De las personas que pueden de alguna manera solucionar o usar el pensamiento para avanzar en la vida, y dice pero que hay algunas psiques donde el pensamiento funciona como el hermano Epimeteo, que es el hermano tonto, por decirlo así, que es el hermano que no tiene capacidad de ver el futuro y que siempre está llegando tarde a las cosas y dando excusas, ¿no? Por decir así. Y que eso, bueno, este mito de alguna manera muestra en forma arquetípica dos arquetipos de pensamiento, de uso de la mente, ¿no? El mito de Prometeo también aparece muy fuerte en toda la cuestión de Frankenstein, ¿no? Es decir, cuando Mary Shelley escribe Frankenstein, se llama Frankenstein o el mito del moderno Prometeo, ¿no? Porque era un hombre que era capaz Frankenstein era un hombre capaz de crear un ser humano y darle vida como si fuera un dios. Entonces eso de alguna manera muestra un avance, digamos, prometeico en cuanto a la tecnología humana y todos los problemas morales que eso trae, ¿no? Esta idea también es llevada al cine, ¿no? Y todos conocemos Frankenstein un poco por las películas clásicas, sobre todo la de Universal de 1931, creo que es, ¿no? Con Boris Karloff y toda esa historia. Pero este mito es muy interesante porque habla un poco de cuál es la moralidad detrás siempre estamos hablando de un hombre que quiere hacer algo que le correspondía a los dioses, como dar vida, ¿no? Y fíjense el debate que hay, como yo mencionaba, la cuestión de las células madre o de la cuestión que tiene que ver con los bebés de probeta en su momento y la cuestión de los embarazos y de la fertilidad, ¿no? Y cómo de alguna manera la reacción siempre de la iglesia o la gente religiosa es decir, toda esa investigación tiene que pararse porque desafía a Dios, es decir, la cuestión de dar vida corresponde a los dioses, digamos, al ámbito divino, y el ser humano no tiene que meter la ciencia ahí, ¿no? Pero eso es justamente lo que hizo Prometeo, tomar el fuego que era
potestad de los dioses y llevárselo a la humanidad, y la tecnología de alguna manera hace eso, empieza, digamos, siempre se mete en un ámbito que de alguna manera los seres humanos le adjudicaban a los dioses y lo toma para los hombres, ¿no? O para los seres humanos. Lo mismo ocurre con la inteligencia artificial. De alguna manera podemos decir, crear seres inteligentes o crear una inteligencia era potestad de los dioses, ¿no? Y sin embargo, bueno, hay gente programando, digamos, computadoras que está creando seres que tienen un cierto grado de inteligencia y no son seres vivos, ¿no? Así que siempre ocurre esta cuestión de la tecnología de vanguardia que nos lleva a robarle, digamos, un área que era previamente había sido adjudicada a lo divino y ahora queda en manos de los humanos, ¿no? Por último, bueno, el Rockefeller Center en New York o Nueva York tiene una estatua muy conocida de Atlas sosteniendo el mundo, pero también tiene una estatua al lado de Prometeo, que es dorada, ¿no? Y que tiene que ver, bueno, justamente con la idea del progreso, ¿no? Y los ideales un poco del sueño americano, del progreso eterno, etcétera, que tiene que ver con Prometeo. Así que bueno, amigos, este es el mito de Prometeo, que es un tema que realmente es un mito que toca cuestiones bastante complejas y que sigue siendo tan válidas ahora como cuando el ser humano, digamos, descubrió el fuego, comenzó a usar el fuego, ¿no? Y bueno, que se hacen más relevantes ahora con toda esta energía de Acuario que vamos a tener que vivir con todas estas cuestiones acerca de la moralidad de la nueva tecnología y de cómo vamos a usar la nueva tecnología y cómo vamos a lidiar con las cosas buenas y las cosas malas que tienen los adelantos tecnológicos, ¿no? Creo que las próximas décadas van a tener mucho que ver con esto. Así que bueno, llegamos al final del video y como siempre les pido que si les gustó me den un me gusta, que se suscriban a mi canal y toquen la campanita si les interesa mi contenido. Y que, bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.